Señores todos, muy buenas noches. Un alto honor me cabe compartir el auditorio con ustedes esta noche. Ustedes, quienes reconocen la valía de un grande entre los grandes. Alguien que con su sencillez cargaba sobre sus hombros la dignidad del maestro y del hombre, de aquel que por toda vocación tenía la de dibujar con sus palabras a colores el diario batallar de los pueblos de la selva, de aquel que con sus libros bajo el brazo ingresaba a la humilde escuelita de pueblo para convertirla en una catedral de la enseñanza. Un alto honor, digo, porque seremos partícipes esta noche de su imborrable presencia, a través de quienes sobre nuestras mentes flota un recuerdo de alegría envuelta en nostalgia por haberlo visto, observado o conversado en algún momento de la vida. Francisco Izquierdo Ríos representa al maestro que trata de entregar en sus palabras la imagen de un presente que debemos construir día a día, y para ello recorrer un camino poblado de retos, el cual debemos transponer para coger la semilla del futuro con justicia social. Su mensaje es el símbolo del esfuerzo y la vocación, el símbolo del hijo que, amando a sus padres, don Francisco Izquierdo López y Silvia Ríos, decide alejarse de su hogar para emprender el camino de la vida, buscando esa semilla que al final del recorrido la podrá hallar. El símbolo del padre, o quizás del abuelo, que en palabras dulces y entretenidas logra contar la mágica aventura de su vida a las nuevas generaciones, ávidas de recorrer y conquistar su mundo nuevo. Don Francisco Izquierdo Ríos es aquel maestro que recorrió los más apartados rincones de los Andes y la selva, hasta llegar a la ciudad, cargado de motivos para convertirlos en bellos libros que nos legara para la posteridad. Y perdone si dejo de lado la humildad para hablar de don Francisco Izquierdo Ríos y decir que lo conocí, que lo tuve frente a frente, que pude apreciar en su mirar sereno el peso de los años y en su sonrisa amable la cordial confianza que quiere dar el maestro para que sus alumnos nuevos no se asusten y que tengan deseos de asistir a clases. Recuerdo que corría el año de 1976, yo aún tenía 16 años, y la inquietud del escolar que trataba de encontrar mi vocación en cada clase. Vocación que se inquietaba cuando escuchaba a mi profesor de literatura en la gran unidad escolar Bartolomé Herrera, del distrito de San Miguel. Me refiero al gran poeta nacional Mario Floriano. Y quiero pedir un fuerte aplauso para su esposa, que está con nosotros. Y decirnos él, Mario Floriano, que escribiéramos y algún día iríamos a visitar la ANEA. Gracias a él, a don Mario Floriano, me enteré de la existencia de la ANEA, una institución que agrupaba y reunía a escritores y artistas. Era lógico que a muchos de mis compañeros no les interesara ese nombre,
Sin embargo, a mí sí. Y es por ello que le manifesté mi deseo de conocerla a Nea. Por aquellos años borroneaba mis primeros poemas y conocer dichos ambientes, pensaba, sería muy interesante. Hasta que un día Mario Florian nos invita a asistir a un recital en la NEA y muchos de ustedes recordarán conmigo que se encontraba ubicada en Girón Puno, 421, en el cercado de Lima. Por los años 1976 y 78, la presidencia de la ANEA estuvo representada por el historiador don Alberto Tauro del Pino y luego por el pintor muralista don Teodoro Núñez Ureja. Y la inquietud de los jóvenes era participar en las actividades de esta institución, y la visión de los directivos de la ANEA era abrirla a la participación de los jóvenes. En 1978, la poeta Carmen Luz Bejarano, con el apoyo decidido de don Francisco Izquierdo Ríos y la poeta Magda Portal, crean el Círculo Literario de la ANEA. En este círculo participábamos varios jóvenes que teníamos entre 17 y 20 años de edad. Puedo mencionar entre ellos los nombres de Eduardo Diancén, Juan de la Fuente, Ulises Valencia, Óscar Aguirre, Pedro España, César de María, Gustavo Zorrilla, Rocío Arce y quien les habla. Yo tenía 18 años y ese año la apertura a la juventud nos permitió inscribirnos como socios de la ANEA con derecho a elegir y ser elegidos. Mi asistencia a la institución se convirtió en frecuente. Los viernes a partir de las 5:30 de la tarde se encendían las grandes arañas que dominaban el salón de actos y la sala de estar. Eran preámbulos de la llegada de muchos visitantes y a las 7 los asociados y los directivos ingresaban a participar de las actividades que ahí se realizaban. El cafetín, que estaba conducido por el señor de la Cruz, un amable caballero que de terno solícito corría a ofrecernos el aromático café de Chanchamayo. Y la ANEA se mostraba esplendorosa. Por toda riqueza artística y documentaria, poseía cuadros de Sabogal y Edna Velarde, el Vallejo Pensador, José Galvez o el busto de Ciro Alegría. Su biblioteca era una de las más completas de la ciudad en temas de literatura. Era muy visitada. Así llegaba la noche. Se empezaba a ver la llegada de los escritores. Veíamos la llegada de Catalina Renovable, que ingresaba con su dama de compañía, saludando a los presentes. Eduardo Barrios, el poeta declamador invidente con su voz que cautivaba. Los rostros de Magda Portal, Alberto Tauro, Jorge Bacacorso, Manuel Robles o Eleodoro Vargas Vicuña se confundían con los de Manuel Pantigoso, Mario Florian, Iván Rodríguez, Washington Delgado, Winston Barrillo, y nosotros, que ávidos corríamos a conocer y saber sus experiencias, porque eran nuestros hermanos mayores, y nos acercábamos a saludarlos y conversar con ellos. Es ahí donde conocí a don Francisco Izquierdo Ríos. Tendría unos 68 años y era de cabello entrecano y andar pausado. Él llegaba y luego de hacer un recorrido por los ambientes de la ANEA, se dirigía a la sala de visitas donde ya los integrantes del círculo lo esperábamos, reunidos, esperando la llegada de los maestros, los escritores. Don Pancho, como le decíamos, se sentaba entre nosotros y luego de un cordial "hola muchachos", empezaba a comentarnos de sus obras y sus experiencias.
como maestro de escuela. Y luego se daba paciencia de escuchar los poemas y narraciones que para esa ocasión habíamos llevado. Y recordemos que el círculo literario de la ANEA se reunía los viernes desde las 7 de la noche en esa sala de visitas. ¿Cómo no recordar escucharlo, narrar sus experiencias como maestro en Solitoro, o sus razones del por qué decidió quemar sus apuntes de clase al culminar sus estudios y comprobar que estos no contenían los conocimientos de una realidad evidente y que por el contrario, la riqueza del conocimiento lo esperaba en los lugares más humildes de nuestra patria y en la mirada inocente y deseosa de saber de los niños de la selva. Mateo Paiva, maestro mío, huele el verde mar de nuestra selva y envuélvete con la raíz de sus troncos. Mateo Paiva, lanza en tu semilla la esperanza del mañana. Un horizonte de ojos niños te espera. Don Francisco Izquierdo Ríos nos contaba sus experiencias de escritor y recomendaba que siguiéramos escribiendo sin desmayo y publicáramos nuestros libros. Algún día nos sentiríamos satisfechos y orgullosos de tener una buena poesía o una buena narrativa. Y no olvidar que éramos los portadores de esa semilla que nos dejaban los escritores que compartían sus experiencias en el círculo literario de la ANEA. Cuando pase el tiempo, nos tocaría llegar a nosotros con nuestra literatura, y otros jóvenes vendrían y querrían conocer ese bello mundo de la creación literaria. Voy a conocer el mar, en un viaje sin desmayo y con futuro, surcar ríos cabalgando remolinos, llegar al mar, observar su infinita calma, luego retornar a mi laguna cargado de regalos. Ellos son la experiencia, la justicia y la verdad, y escribir el libro de sus horas. Yo conocí el mar. Llegó el año 1980. Se convocaron las elecciones de la ley. 2 listas. Se presentaron una que estaba candidateada por César Miró y la otra por Francisco Izquierdo Ríos. Y como vicepresidenta, Magda Portal. Nos preparábamos para elaborar el material de campaña. Todo el círculo literario unido quería que don Francisco Izquierdo Ríos sea nuestro presidente. Y es así que nos quedamos esa noche, casi toda la noche, elaborando las pancartas. Llegó el día. Dicen, por ahí decían los corrillos, que Miró tenía el apoyo del APRA y la derecha, de Francisco Izquierdo Ríos, los sectores progresistas. Todos votamos. En horas de la noche se realizó el escrutinio. Había un nuevo presidente de la ANEA para un periodo de 2 años. Era don Francisco Izquierdo Ríos, y la alegría inundó nuestros corazones. El periodo de don Francisco Izquierdo Ríos fue uno de los más promisorios. Se caracterizó por sus constantes actividades culturales. El círculo literario de la ANEA fue tomando cuerpo y fuerza. Muchos de nosotros empezamos a preparar nuestras primeras publicaciones y ante el agrado y complacencia de nuestro presidente y su junta directiva, continuamos con esta tarea de difundir la literatura. Pero llegó un día, el 30 de junio de 1981, una lamentable noticia ensombreció nuestros corazones y llenó de luto nuestras plumas. Había fallecido nuestro presidente, el presidente de la ANEA, don Francisco Izquierdo Ríos. Solo quedaba en nuestro recuerdo aquel mensaje que nos dejara para siempre. Escribir de modo natural y sencillo como crece la hierba, y que porque entre lo escrito
que vea la luz de la vida. Magda Portal asumía la presidencia. Francisco Izquierdo Ríos quedó en nuestro recuerdo para siempre. Muchas gracias.